Ariel Doracio es coordinador del Consejo Asesor de Defensa de la Vivienda y Inquilinos y lo tenemos conectado para charlar un ratito sobre este tema. ¿Cómo andas, Ariel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por darnos un par de minutos. Bueno, empieza a regir a partir de hoy la nueva ley de alquileres en la República Argentina. Sí, así es, como vos bien mencionabas, ayer fue publicada en el boletín oficial y a partir del día de hoy, del 1 de julio, ya está en vigencia la ley, ya modifica los plazos contractuales que se elevan el plazo mínimo, recordemos, de 2 a 3 años, tanto para locaciones de inmuebles como también para locaciones comerciales. Además, el valor del alquiler a partir de hoy es un valor único que se va a actualizar anualmente de acuerdo a un índice oficial que promedia en partes iguales el IPC y el RIPTE, es decir, inflación y salarios, algo que es muy importante porque toma en cuenta como variable de ajuste el salario, que es la herramienta de inquilinas e inquilinos a la hora de pagar el alquiler. Es decir, estas modificaciones ya rigen en la provincia de Santa Fe, ya rigen en todo el territorio nacional. Cualquier contrato que se firma a partir de hoy tiene una validez mínima de 3 años y es importante porque hay personas que a lo mejor pactaron o señaron un inmueble en los días previos, pero al firmarlo hoy ya entró en vigencia la normativa, claro, y ya se hace con el nuevo parámetro, ¿no? Te pregunto esto, Ariel, vos hablabas de los incrementos, que está bueno y es interesante porque lo que pasaba era que el mercado se autorregulaba y siempre estaba pensado más o menos en la inflación. Entonces te decían, bueno, la inflación fue del 40, vamos a ver si nos acercamos al 40. Ahora, generalmente los salarios no crecen, por lo menos en los últimos años en la República Argentina, a la par de la inflación, con lo cual era un problema. Este índice es el promedio entre el crecimiento de los salarios de los estatales y el índice oficial de inflación, ¿y cada cuánto se incrementa al ser un contrato por 3 años? Bueno, muy atinada la pregunta porque en realidad los incrementos, como vos bien decías, los definía el mercado, pero aparte se venían reiterando ya incrementos cuatrimestrales, es decir, cada 4 meses o semestrales, lo cual implicaba en 2 años entre 4, 5 y en algunos casos hasta 6 aumentos dentro del mismo contrato. De aquí en más tenemos un contrato de 3 años con 2 incrementos. Uno después de los primeros 12 meses y el segundo después de los 24 meses. Ahí va. No se actualiza más semestralmente, no se actualiza más cuatrimestralmente, solamente de manera anual, y sí, es un promedio que resulta de la aplicación del IPC, que es el índice de precios al consumidor, básicamente la inflación, y el RIPTE, que es la variable de los salarios de los trabajadores estables en la República Argentina, que lo va a confeccionar directamente para este asunto el Banco Central, porque es mucho más fácil que lo pueda proyectar el Banco Central, que maneja, obviamente por la información que maneja de todos los trabajadores asalariados, la variable que van sufriendo los salarios, claro, mes a mes. Claro. Esto se crea específicamente a tal fin, si bien se va a publicar todos los meses este índice, la aplicación dentro de los contratos es solamente anual. Otra cuestión que me parece interesante, pasaba mucho que uno quería pagar el alquiler o había inquilinos que iban a pagar el alquiler a la inmobiliaria y le decían, te lo transfiero por CBU, no, tráeme la plata. Sacando del sistema bancario el pago de un alquiler, con lo cual en muchos casos se hacía bastante engorroso. La nueva ley determina que tiene que ser todo absolutamente bancarizado y además te pregunto esto, ¿tienen que notificarse a la AFIP los nuevos contratos de alquiler? Sí, así es. Los cambios que trae aparejado, porque bueno, esto que vos mencionás, que no se entrega un CBU para el depósito del pago del alquiler, lo que habla a las claras es que el mercado opera fundamentalmente en negro. O sea, lo que hay es una evasión impositiva muy importante dentro del rubro inmobiliario. Santa Fe es de las que tiene un índice más bajo de mercado en negro, un 50% aproximadamente es lo que no está declarado en el mercado inmobiliario, el otro 50% sí. Bueno, con esto se va a transparentar, porque como bien dijiste, se crea el registro de contratos de locación que va a funcionar dentro de AFIP, que tiene la obligación el locador o la empresa inmobiliaria de informar el contrato en AFIP y que si no lo hace, tiene la posibilidad de hacerla el inquilino, la denuncia de ese contrato para que conste fehacientemente que ese contrato se ha celebrado entre las partes intervinientes. Pero además
hay un dato de control. Si yo tengo que iniciar cualquier tipo de trámite y el contrato no está inscrito en AFIP, ya sea un trámite judicial o un reclamo, no lo voy a poder hacer porque me van a exigir la obligatoriedad de la inscripción y en el caso de que no lo hubiera hecho voy a tener que pagar además una multa para poder inscribirlo e iniciar cualquier tipo de acción judicial por cobro de pesos o por lo que sea, desde el lado del locador, digo. Y el inquilino saber que tiene también la posibilidad, que en el caso el locador no lo haga, de inscribirlo por sus propios medios en AFIP. Es parte de la reglamentación, esto se va a definir en los próximos días de qué manera se va a hacer esta inscripción, pero es obligatoria a partir del día 1 de julio. Ariel, ¿cómo estás? Mirá, la pregunta es retroactividad. ¿Hay retroactividad para lo firmado? No, la ley es a partir de los contratos que se firman desde el día de la fecha. Lo que es anterior rige el mismo plazo, rige el mismo sistema de actualización, no modifica los contratos que ya están firmados y en ejecución. Por eso es muy importante resaltar para muchos inquilinos que el DNU 320 sigue vigente hasta el 30 de septiembre. No es que la ley derogó el DNU 320, que puedo extender mi contrato si venció hasta esa fecha y obviamente ya si firmo el contrato a partir de hoy es con la nueva normativa y no con la normativa anterior. Quiero meterme porque hasta ahora venimos hablando de reglamentaciones, creo que todos vamos a coincidir que eran necesarias. Después siempre tenés algunos que te van a decir, mirá, no, para mí no era tan así, o yo si tengo un departamento y lo alquilaba, la verdad que a mí no me conviene, pero bueno, en términos generales es tratar de poner blanco sobre negro, decir, bueno, sobre todo cuidar que no haya abusos, que no haya incrementos por encima de un promedio, no es que tampoco va a ser atado directamente al salario, sino que se hace un promedio entre el salario, el crecimiento salarial y el índice de inflación, entre otras cuestiones. Ahora te pregunto, para ir a algunos detalles ya quizá no tan difundidos o menores. Ayer me estaban comentando tema arreglos. Algo que sucede generalmente es decir, bueno, a mí me alquilo una inmobiliaria, entro, a los 3 meses se me cae el techo, llamo y me dicen, flaco, ajo y agua, o arreglalo vos, o hacete cargo, o arreglate. El dueño, el propietario, la inmobiliaria, dicen, no me voy a hacer cargo. ¿Eso está también comprendido por la ley? Sí, eso ya estaba en el Código Civil y Comercial anterior, o sea, dentro del Código Civil y Comercial, pero las modificaciones que trae aparejada la ley es primero la posibilidad de generar un domicilio electrónico. O sea, voy a poder notificar estos arreglos a un mail que se proporcione dentro del contrato. Si no está en contrato, claro, no va a ser válida la notificación, pero si yo hoy incorporo un domicilio electrónico, tanto el locador como el locatario, son válidas las notificaciones como si fuera una carta documento al domicilio expresado en el contrato. Bien. Ahora bien, ¿qué cambia? Que si yo tengo una reparación urgente que realizar, notifico al propietario y después de que el propietario es notificado y transcurren 24 horas en las cuales no resuelve el problema, no se comunica o directamente plantea la negativa a la reparación, voy a poder ejecutar la obra necesaria como inquilino y voy a exigir que en el próximo canon locativo se descuente el valor que yo tuve que erogar en el arreglo. Bien. Entonces tengo esa posibilidad ya sin necesidad de judicializar el reclamo, sino directamente hacerlo de esta forma y es un avance porque permite resolver problemas que son graves como la falta de luz, la falta de agua o la filtración de agua que puede poner en riesgo incluso la integridad física de los habitantes del inmueble. ¿Se determina qué tipo de arreglo es grave y qué tipo de arreglo correspondería, por ejemplo, a un inquilino? Si yo de repente me choco una puerta, la puerta se rompe una pared y decís, bueno, la verdad no es una cuestión edilicia o estructural del lugar, sino que es un mal uso por parte del inquilino. ¿Se determina eso también? Sí, eso está determinado. Obviamente que los arreglos que tiene a cargo el locador son siempre arreglos estructurales, siempre con problemas de cañería, con problemas de los servicios, con problemas de suministro de los servicios, pero no el mal uso de la propiedad, que significa la rotura de una pared por un golpe, la ruptura de un vidrio. Todas esas cuestiones siguen a cargo del inquilino, eso no se modifica y obviamente es lo que corresponde, porque el
propietario tiene la obligación de mantener la propiedad para el uso y goce convenido, no para un mal uso que pueda hacer un inquilino que accione de manera gravosa en ese sentido. Claro, claro. Bueno, es interesante la ley en sí, ¿no? Es una ley completa, me parece, Ariel. Sí, es completa porque otorga previsibilidad temporal a las familias inquilinas y a los estudiantes que vienen de otras ciudades y que sus carreras son extensas muchas veces y que los contratos se terminan haciendo 2 o 3 contratos. Bueno, en este caso se acorta esa posibilidad. Tiene previsibilidad económica porque además de lo que hablamos en relación al ajuste, que toma en cuenta 2 variables y que es, en este caso, virtuosa para ambas partes, también establece la posibilidad de que no se puede exigir más de un mes de depósito de alquiler y que ese mes de depósito se vuelve actualizado al momento que finaliza la relación locativa y hago entrega de la propiedad. Hoy, si yo entrego 10.000 pesos con la legislación anterior, me devolvían 10.000 pesos dentro de 24 meses. Claro. Con esta ley, si entrego 10.000 y terminé pagando 15.000, me tienen que devolver 15.000 pesos. Nos parece que en ese caso también acompaña la realidad de los inquilinos, establece un sistema de garantías mucho más amplio, establece la posibilidad de rescindir sin cargo si notifico como inquilino 3 meses antes de que voy a dejar la propiedad, no tengo que indemnizar al dueño. La negociación 90 días antes de la finalización del contrato de una nueva renovación y crea el programa de alquiler social que va a estar destinado a la ayuda y al acompañamiento de adultos mayores y también a las mujeres víctimas de violencia de género, y esto es que el Estado va a garantizar confianzas públicas y con acompañamiento de una institución, bueno, es el Ministerio de Hábitat, pero se va a crear también en cada jurisdicción instrumentos de mediación y de resolución de conflicto que nos parece también es tutelar y garantizar un derecho constitucional como es el de acceder a una vivienda digna. Ariel, gracias por este tiempo. Un gusto charlar con vos. Muchas gracias a ustedes.